y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo que nos está tocando vivir, ha quedado un remanente escogido, pero por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dios ha permitido un endurecimiento en parte del pueblo que salió de los lomos de Abraham. Pero no quiere decir con eso de que nosotros rechazamos un pueblo que por donde vinieron las promesas, porque a través de ese pueblo vinieron las promesas. Y el Señor aquí lo aclara muy claramente aquí en Romanos. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a nosotros, a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hay una restauración que ellos están hasta que topen ya con lo que es el Mesías, el Señor. Que se abra su corazón y eso solamente lo puede abrir Dios. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, nosotros, siendo olivo silvestre, hemos sido injertados en lugar de ellos y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no nos jactemos contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te está sustentando a ti, que son las promesas en las cuales nosotros no, hemos recibido así de gratis. Sin nosotros, pues ellos rechazaron y entonces toda esa bendición cayó sobre nosotros. Si no hubieran ellos rechazado, allí se hubiera quedado todo. Pero Dios en su sabiduría tan grande actuó en esta forma. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios es poderoso, así como lo desgajó, Él lo vuelve otra vez a ponerlo en su lugar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hay un trabajo de Dios que ahora es que se nos está abriendo los ojos para darnos cuenta de Dios lo que está haciendo con un pueblo que le dio las espaldas. O sea, le dio las espaldas al Mesías, no a Dios, sino ellos reconocen que el Mesías todavía está por venir. Y nosotros sabemos que ya vino hace 2000 años, pero ellos están en la espera de que va a venir. Y hay una espera constante, pero van a abrir sus ojos como lo abrimos nosotros también un día, creyendo otros dioses y creyendo, pues teniendo una idolatría por otras cosas. Y el Señor abrió nuestros ojos por la misericordia, el amor y la gracia de Él, así mismito. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son, dice, amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto nosotros antes lo leíamos y nos parecía que eso era imposible. Pero Dios está haciendo unas cosas tan imposibles que tú dices, bueno, ¿quién es uno para negar o simplemente dudar de lo que el Señor está haciendo? Estando estos días pasados en esa tierra donde pues aparentemente todo se había destruido, ¿no? Por lo que vimos en las noticias, ¿verdad? Vimos las noticias, algo tan caótico, y muchos decidieron no ir por temor o por simplemente precaución, ¿verdad? Mas sin embargo es un pueblo de paz. No vimos nada, mucha paz, la gente bañándose en el Mediterráneo, desde las 8 de la mañana ves bañistas, paseando en bicicleta, los niños a la escuela van solos, los niños se respetan mucho allí. Y o sea que tú ves que no hay nada de eso. Y siendo el pueblo natural allí en Israel, que es como una maqueta, ¿saben lo que es una maqueta? Cuando se hace la maqueta de un edificio, se hace el edificio chiquitito y ya tú sabes más o menos cómo va a lucir cuando se haga grande. Entonces esa maqueta, que Dios es un Dios, yo digo, el perito arquitecto es Él. Cuando Dios le presentó a Moisés y le dijo, mira, aquí te voy a presentar cómo va a ser el tabernáculo, le presentó una maqueta. Le dijo, así va a ser. Y lo vas a hacer exactamente a la medida que yo te digo. Y le presentó el tabernáculo. Y después Moisés dice, no perdió un solo detalle en toda la edificación del tabernáculo, pero porque se fijó en el modelo. Entonces nosotros hemos visto, hemos experimentado el trabajo de restauración que está haciendo Dios en un pueblo que fue cautivo por 2000 años y solamente hace 66 años están en su tierra. Tú dices, esto es increíble, esto no se puede creer, pero es lo que Dios está haciendo en su pueblo. Así como está pasando allí, así está pasando en el pueblo de Dios. Eso así como el Señor nos estaba mostrando. Por eso me gozaba, no solamente por lo natural que veía, sino por lo que hay detrás de todo eso. Es como el mismo pueblo, pero nosotros en lo espiritual, ellos en lo natural. Y así uno puede ver cómo es el avance que ha tenido el Señor o está teniendo con su pueblo. Cuando Jesús dijo aquel día que no quedaría piedra sobre piedra en ese templo, bueno, eso fue una de las razones por la cual Él lo crucificaron, porque Él había dicho, ellos entendieron que Él lo iba a destruir. Este dice que va a destruir el templo, que no va a quedar piedra sobre piedra. Y lo escucharon, pero lo interpretaron mal, y fue una de las causas por la cual ese y la otra por haber dicho que era hijo de Dios. Y eso era una blasfemia, que fue cuando el sumo sacerdote se rasgó la vestidura, cuando oyó de que él había dicho que él era hijo de Dios. Y eso era como hacerse igual a Dios. Y esto produjo, pues, ya la sentencia ya de vamos a crucificarlo. Esto es reo de muerte. Tiene que morir por lo que ha dicho y porque dice que va a destruir el templo. Porque para ellos lo más grande, el lugar de adoración para ellos era el templo. Era tan importante el templo que cuando eran las fiestas de Israel venían desde allá, y yo me imagino que venían a pie, en burro, no sé cómo podían caminar tanto, que ahora que hemos ido en bus, es caminar cantidad y lomas. Caminaban días y días y días para llegar al templo, porque ese era el lugar, el plan era llegar a ese lugar para encontrarse con su Dios. Y donde quiera que ellos estaban, si ellos estaban en un apuro, ellos tenían que dirigirse a donde estaba el templo y levantar su mano hacia donde estaba el templo. Así que ellos no podían pensar que un día iba a ser destruido el templo, porque esa era la base de su creencia. Sus ojos estaban enfocados en el templo. Mas, sin embargo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, mira qué piedras. Dice que las piedras del templo eran tan grandes como un refrigerador. Era una cosa descomunal, hermoso el templo. Y le dijeron, Jesús, mira qué piedras, mira. Y el Señor dijo, mira, no va a quedar piedra sobre piedra, porque va a ser destruido.
pero en 3 días yo restauraré. Él estaba hablando de lo espiritual, pero ellos lo entendieron, pues no lo entendían lo espiritual, no entendían el idioma de Dios, y menos los que estaban afuera. Los que pudieron escuchar algo dijeron, mira lo que está diciendo esto, que va a destruir el templo. Y esto se corrió y se corrió. Pero sí, así fue. 40 años después, que fue en el año 70 después de Cristo, entró el ejército romano y no quedó allí. Piedra sobre piedra, entraron quemando las puertas, todas las puertas la empezaron a quemar, y eso pues fue destruido completamente, dejando solamente la explanada, que ahí todavía está, que es todo el piso, pero todo fue destruido. Y eso trajo un dolor en el pueblo y una confusión tan grande que comenzaron ellos a regarse por el mundo entero, pero todo eso estaba escrito. Comenzaron a regarse por el mundo entero, pues huyendo de esa situación. Estuvimos en un lugar ahí donde pues se escondieron muchos judíos, eran como 800 y pico, ¿no, Pablo? No me recuerdo cuánto era, lo que es Masada, que es una montaña, que era una fortaleza que tenía Herodes. Ahí se escondieron porque los mataban. Y finalmente, cuando ya veían que se acercó el enemigo, al cabo de 3 años ahí luchando por sobrevivir, pues se tuvieron que suicidar todos. O sea, unos a otros matarse porque ellos no querían caer en manos de los romanos. Y fue muy duro, muy difícil. Y ahí murieron todos ellos. Cuando ellos subieron ahí, los romanos ya estaban, todos eran cadáveres. Porque ellos preferían mejor morir que caer en manos del enemigo. Y es una historia muy sangrienta lo que se vivió, lo que es el pueblo de Dios en sus orígenes. Es una historia muy sangrienta. Ellos huyeron, se dispersaron por toda nación. Y por los años 1400, por allá por España, donde había muchos, vino la Inquisición, donde mataron más de 60.000 judíos. Así, solamente porque eran judíos. Y así, donde quiera que ellos iban, pues eran perseguidos, eran relegados, no se les valoraba, tenían que esconderse, tenían que ellos, pues, o unirse al mundo gentil para poder sobrevivir, sus hijos. Bueno, una situación muy, muy dura a través de 2000 años. Que tú te pones a pensar, un pueblo, 2000 años, sin nación, errante, hacia afuera, pues es imposible que mantenga su carácter, que pierdan el idioma, como aquí mismo, ¿verdad? Ya mis nietos hablan más inglés que español. Y tú dices, mira, ya están perdiendo ya el idioma maternal, ¿no? El idioma de donde venimos. ¿Por qué? Porque se hace más fácil ya habituarse al ambiente donde tú estás. Ahora imagínense, 2000 años, ¿cuántas generaciones? Y nunca perdieron el hebreo. ¿No parece eso algo increíble? Que no hayan perdido el hebreo, ni sus costumbres. Yo no estoy hablando del 100%, posiblemente muchos se mezclaron, como mi bisabuela, que empezó a llevar sus hijas a la iglesia católica cuando vino de España. Ella siguió siendo judía, ella siguió con sus rezos y todo, pero las hijas ya las involucró en eso para que tuvieran una vida pues sin que estuvieran señaladas ni nada. Y así pasó con mucha gente. Perdieron hasta el idioma, pero no por ciento completo. 2000 años que estuvo el pueblo, vamos nosotros a hacer ahora la similitud. El pueblo de Dios vivió todos esos años ignorante. ¿Cuándo vinimos a tener Biblia? ¿El otro día? ¿Qué creíamos? Pues lo que la Iglesia Católica nos decía. No había cómo contrastar o cómo conocer de lo que Dios quería que conociéramos. Si no teníamos nosotros una Biblia, no se podía tener Biblia. Yo todavía me recuerdo que yo nunca tuve una Biblia, yo tenía un misal. Y yo quería ver cómo lucía una Biblia. Hasta que mi amiga Loida me dio un Nuevo Testamento. Pues yo nunca ni pensé tener eso. Tengo una amiga que me llevó al cuarto y me enseñó una Biblia escondida. Me dijo, yo la tengo escondida porque en la Iglesia Católica no nos permiten tener esta Biblia, este libro. Y eso fue en el año 60, el otro día. O sea que, mirando todo eso, vemos que el pueblo de Dios vivió muchos años en una ignorancia total, que no conocíamos nada, sabíamos algo de un pueblo nómada, vamos a ponerle así, nómada, como el pueblo de Israel, hasta que todo llegó al punto de pasar lo que pasó a través del Holocausto, que eso fue ya lo que reventó la cosa. En los años 39
donde ya todavía había muchos judíos en muchos lugares, en Alemania y todo, empezaron a hacer guetos para meter los judíos y tenerlos por lo menos ahí a mano, y tenerlos en Rusia, en diferentes lugares, y así podían controlar mejor a los judíos, que los consideraban gente horrible. En primera, porque negaron a Jesús. La Iglesia Católica lo rechazaba por eso, porque ellos dijeron que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros. Entonces ellos consideraban que ellos habían hecho algo muy malo. Yo me recuerdo cuando una primita mía fue bautizada, yo oí esto, pero yo no entendía porque estaba chiquita, pero decía, ay, qué bueno, ya no es judía. Pero yo no sabía por qué habían dicho eso, hasta que después me di cuenta que cuando un niño no era bautizado le decían que era judío, porque todavía no había entrado en el orden de Dios. Y ese es el concepto que nosotros teníamos de lo que era el pueblo que había salido a través de los lomos de Abraham. No había conocimiento de nada. No conocíamos de tabernáculo. ¿Cuántos de ustedes conocían tabernáculo hace 30, 40 años atrás? Bueno, cuando conocieron al Señor Jesús, ¿verdad que no sabíamos nada de eso? Yo ni sabía de eso. No teníamos conocimiento de lo que es la historia hebrea. No conocíamos nada. Lo conocíamos lo que nuestros abuelos y nuestros padres o en la escuela, ni se mencionaba el asunto. Hasta que viene la situación con este hombre Hitler y comenzó a destruir judíos. Nosotros tuvimos un museo que se llama el Holocausto, que cuando tú sales y sales con el corazón desbaratado, horrible, porque ahí ponen fotos, ponen cómo a través de unas buldosas sacan los cadáveres, son miles, una cosa horrible, una cosa que te impacta ver todo aquello. Los trataban como animales, los mataron 1,5 millones de niños. Aparte de, bueno, fue algo muy, muy triste, como para acabar con todo en aquel tiempo. Eso fue en el 39 hasta el 45 que fue liberado. Y en el 48, estaba mirando yo aquí, después de 2000 años, en mayo 14 de 1948, por primera vez después de 2000 años, tienen una nación, el pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros saber de eso? Ahora a través de la historia. ¿Sabe cómo hemos aprendido esto? A través de judíos que se han convertido, que han podido abrir todos estos misterios y contar todas estas cosas. Por eso es que nos hemos enterado. Por eso nos hemos enterado de todas estas cosas, porque no sabíamos nada. Pero es que el Señor nos ha dado el chance de ahora conocer todo esto, porque nosotros estamos siendo restaurados a la par junto con ellos. Y así como los hemos visto que están siendo restaurados, nosotros también, porque el Señor está trabajando con un pueblo, el pueblo gentil y el pueblo judío, y todo eso está en las profecías. Pero ni entendíamos las profecías, leíamos las profecías y decíamos, bueno, sí, pues no sé cómo Dios lo va a hacer, porque estos judíos son muy tercos. Pues, nosotros los teníamos así, los veíamos como personas que no entraban en conocer al Señor, y los veíamos y hasta no les entendíamos. Pero ahora que nosotros estamos viendo cómo Dios está obrando en medio de ellos, así estamos viendo cómo Dios está obrando en medio de nosotros, cómo Él está restaurando. No está restaurando esta tierra porque nosotros estamos siendo proyectados en lo que es lo espiritual. El pueblo gentil es un pueblo que entiende la obra de Dios, pero en lo espiritual, el trabajo interno, el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos que sembrar una semilla y hacer como ellos que tienen el desierto, está todo sembrado, para saber que Dios puede dar fruto en el desierto. Desierto eres tú, donde el Señor pone todo fruto y ese fruto se da. Fruto del amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Todo eso se tiene que dar en nosotros. Pero lo está haciendo, Señor, en lo natural, que nos deja a nosotros impactados a ver aquello. Yo fui hace 2 años a Israel, pero de esos 2 años, ahora todavía el desierto está más verde. Yo me impacté por eso, porque a mí si hay algo que me impacta es ver lo que es el resultado de las profecías en lo que es en la tierra. Un pueblo que tiene 66 años establecido después de que todos tuvieron que entrar allí con familiares muertos y todo lo que ellos sufrieron, rodeados de 200 millones de enemigos.
un pueblo de solamente, ahora creo que son 7 millones de habitantes. Ahora, cuando yo fui hace 2 años, habían 6 millones de habitantes, la cantidad que fueron ejecutados cuando el tiempo del Holocausto. Un pueblo pequeño, mas sin embargo les ha dado una técnica, una sabiduría tan tremenda que tú dices, ¿cómo pudieron esta gente avanzar en tan poquititos años? Cuando nosotros aquí llevamos muchos años y hay un paso de avance, por supuesto, político. Pero nosotros decimos, pero ¿cómo pudo haber encontrado una tierra? Cuando ellos llegaron allí, aquello era un desastre. Lo que ellos le dieron fue un desastre. Estaba todo desbaratado, el desierto estaba desierto. Todo estaba así, no había nada. Tuvieron ellos que empezar a guiarse por las Escrituras y por las Escrituras creer lo que decía Isaías, que el desierto florecería. Fíjense, ellos se dejaron llevar por las Escrituras y dijeron, efectivamente aquí lo que dice aquí, que el desierto florecerá, pues tiene que florecer de alguna forma. Así como el Señor dice que nosotros va a desarrollarse el fruto del Espíritu, nosotros tenemos que avanzar en eso. Y a veces no avanzamos porque decimos, ay, pero eso es muy difícil. La paciencia, el amor, el gozo, la paz es muy difícil en estas condiciones que estamos viviendo aquí. Pero ellos no se detuvieron a decir es difícil. Ellos dijeron, hay solución. Tenemos que encontrar la solución si Dios lo dijo. Y yo quiero que lo leamos aquí para que veamos nosotros cómo el Señor les empezó a dar una palabra y a través de esa palabra pues ellos entendieron que el Señor lo iba a hacer y ya era el tiempo, después de 2000 años en el cual ellos vivieron errantes. 2000 años nosotros, desde que Jesús llegó. ¿Qué pasó después con la iglesia? Fue perseguida, fueron muchos aserrados, muchos muertos, casi todos los discípulos, los apóstoles murieron en forma violenta porque eran perseguidos, eran quemados, eran maniatados a través de los años. Todavía hoy en día estamos viendo que eso está pasando en muchos pueblos, en muchas naciones, que se persiguen a los cristianos y a los judíos. Es una guerra religiosa que está ocurriendo. Pero es para que nosotros nos establezcamos y digamos, realmente se está cumpliendo todo lo que dice aquí el Señor. Y yo quiero que lo leamos aquí, Isaías 41, 18. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y yo voy a añadir unos cuantos árboles más que vi: mangos, plátanos, maíz, sí, porque vi todo eso sembrado, aguacate. Todos los días nos daban aguacate. Para los mexicanos, pues no hubieran extrañado ayer. Granadas, dátiles, naranjas, limones, lechuga, rábano y todo lo que es cuestión de vegetales pequeños y vegetales grandes también. Yo le voy a añadir eso porque el Señor se lo omitió, pero yo lo voy a añadir porque yo vi eso también allí. En un lugar donde sube la temperatura en el verano 120, ni nosotros tenemos esa temperatura. Y en el invierno hasta nieva. ¿Cómo puede darse eso? Imagínense, si te vas a la lógica, tú dices, yo creo que Dios se equivocó en esa profecía, porque eso no se puede dar. Allí vimos matas de acacia, el desierto está lleno de matas de acacia. Con lo que hicieron el tabernáculo fue con madera de acacia, que por cierto es una madera bien jorobada, yo no sé cómo le hicieron, pero es más bien así, toda jorobada, matas de acacia. Y tú dices, ¿cómo pueden haber creído esto? Fíjense cómo la fe realmente nos ayuda a nosotros a hacer cosas imposibles, porque eso era imposible. Pero ellos lo creyeron, ellos dijeron, de alguna forma Dios va a abrir ríos aquí en el desierto, Dios va a hacer algo y Él lo va a hacer. Y eso es una cosa que vimos que para mí fue lo más que me impactó en este viaje. Dice aquí también, quiero otro versículo que está en el 43 de Isaías 19. He aquí que yo hago cosa nueva,
Pronto saldrá luz, ¿no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Las profecías se cumplen. Así como en lo natural vimos algo que nos sorprendió esta vez más, porque la otra vez yo no vi matas de aguacate, ni vi matas de mango. Son campos y campos de matas de mango, y es un mango excelente, no es de fibra, es pura crema. No lo pude comer porque no es el tiempo de mango, es el verano. Pero yo decía, no puedo creer que haya mango aquí, en San Antonio, que hay menos calor, no se da. ¿Y cómo pueden sembrar en este desierto mango? ¿Y cómo pueden sembrar naranjas? Las matas de naranjas se pierden. Bueno, son áreas y bueno, es increíble. Eso hay que verlo para darte cuenta que tiene que ser la mano de Dios. Pero ellos se dejaron mover en la sabiduría que Dios le da. ¿Qué puede hacer que algo crezca en un lugar tan imposible de crecer? El agua. Simplemente el agua. Pero ¿cómo llevar el agua ahí? En esa situación, porque es desierto. Fácil. El Señor les mostró y ellos han puesto puros PVC que vienen desde el Jordán, puro PVC con huequitos, y le dicen sistema de goteo para no desperdiciar el agua. El agua es muy valiosa allí, pero muy valiosa. Por eso lo primero que te dice guía, no oren para que no llueva. No oren, porque para nosotros la lluvia es lo más importante, porque es la forma que pueda el mar de Galilea crecer, aunque sea por pocas pulgadas, y eso es lo que nutre acá el Jordán, o sea que todo se mueve junto, ¿no? Y al segundo día dijo él, estamos contentos, ya creció 1 pulgada el mar de Galilea, como si fuera, me saqué la lotería, así estaba. Porque eso es una super noticia, saber que hay suficiente agua, porque de eso es que se nutre este país. Ahora, nosotros no necesitamos esa agua. Tú dices, ay, yo no sé, yo no entiendo, yo no tengo fe, pero ven acá, tú estás verdaderamente tomando el agua de vida. Estás alimentándote de lo que Dios te está dando. Él lo dice. El que cree en mí, dice, de él surgirán ríos de agua viva. O sea que estamos viendo que es tan importante como lo fue para Abraham. Para Abraham era importante de ver cómo siembro aquí. Ah, ya sé, abro pozos. Ah, voy a abrir pozos. Y empezó a abrir pozos y abrir pozos. Y con esa agua de esos pozos, él pudo sembrar 100 por 1. Su hijo Isaac siguió el ejemplo. Siguió sembrando, abriendo pozos, hasta que encontró un pozo de aguas vivas, que ese siempre tiene agua. Y fue exitoso en lo que es el campo agrícola, que hoy viene a ser Israel número 1 en la técnica de agricultura, es el número 1 del mundo, y van gente a los seminarios para ellos explicarles cómo hacer que pueda crecer en lugares difíciles, pueda crecer todo tipo de frutos, y ellos dan seminarios para eso. Es el número 1 en todo lo que es la agricultura. Es inconcebible un pueblo que tiene solamente 66 años de estar ahí. Todo está sembrado. Si ustedes ven los campos de olivo, se pierden. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas de puros olivos, donde quiera hay matas de olivos allí, donde quiera. La aceituna ahí está, pues donde quiera hay aceite de oliva, pues es lo que usan ellos. Es como decir, nosotros aquí usamos cualquier aceite o de ese baratillo de eso. No, eso no se usa allá. Eso no se usa allá. Bueno, mirando todas estas cosas, tú dices, bueno, espérate, también ellos procuran que haya suficiente aceite. Y el aceite representa también la unción, lo que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ellos procuran tener un balance en todo lo que tiene que ver con los cítricos, con los vegetales, y se han vuelto pues expertos en todo eso. ¿Saben cuántos viñedos hay en Israel? Más de 200 viñedos, donde pura uva y vino y jugo de uva. Ahí estuvimos brindando con jugo, pero no era vino, era jugo de uva. Delante de lo que es Jerusalén hicimos, pues ahí con vino y con pan, hicimos
pues para bendecir este pueblo. Y todas estas cosas, pues a mí me ministraban, pero en la parte espiritual, de decir, bueno, si ha habido un avance tan grande en ello, en nosotros tiene que haber también ese avance, y si lo hay, hermano, porque ahora conocemos lo que antes no conocíamos. Ahora respetamos más la presencia de Dios que antes. Antes no entendíamos eso. Estamos siendo despertados a la par, así como ellos están siendo despertados, y un día ellos van a creer. Pues un día ellos van a creer. Yo vi, cuando íbamos en el avión para allá, que era un avión gigantesco, voy viendo uno de los judíos con su manto de oración, con su filacteria en un rinconcito ahí, y con su Torah ahí, orando en un rinconcito ahí. Me emocioné, yo dije, caray, nosotros ni eso hacemos, de veras. Y ahí estaba él orando ahí con su su manto, y había muchos judíos, ese avión estaba lleno de judíos. Y otra estaba aquí también, otra mujer, y estaban llenos, porque iban para su tierra, ¿no? Venían de acá. Pero yo me gozo porque yo digo, bueno, se cumplen las profecías. Y otra cosa que a mí me impactó mucho fue que cuando fuimos al Mar Muerto, el Mar Muerto se está evaporando. Se ha retirado mucho. O sea, me dijeron, mira, el Mar Muerto llegaba hasta aquí y ahora mira cómo ha bajado el nivel. Ha bajado mucho, a pesar de que se nutre del Jordán. El Jordán entra ahí y se vuelve salado enseguida. Entra el Jordán y se vuelve salado. Sigue siendo salado con todos esos minerales que tiene. Que cuando tú agarras y tocas así, pica. Y se te caen los ojos, prepárate. Ves las estrellas. A Lupita le cayó en el ojo y no, vio las estrellas. Yo no me metí. Yo solamente toqué el agua porque quería ver lo densa que era, y es densa. Es un agua densa. Pero ¿sabe lo que me dejó en shock, que fue lo que más me impactó allí? Es que en todas las orillas de todo lo que es el Mar Muerto se están abriendo grietas y está saliendo de la tierra agua dulce. Pero una cantidad. Entonces el guía dice, estas son las aguas salutíferas que habla en Ezequiel 47. ¡Wow! Dice, yo haré traer agua en el desierto, porque el agua del Mar Muerto no se puede tomar. Ellos lo usan para hacer cremas y medicinas. Ellos tienen allí un laboratorio, hacen cantidad de trabajo, pero no pueden tomarse. Pues unas grietas que yo le tomé fotos, hermano, son unas, pero anchos, son grietas, ya no son grietas, es como decir, pues, piscinas. Y alrededor de todo eso salen como matitas verdes porque es agua dulce. Y ellos están sorprendidos. Hace 2 años no había pasado eso. Y ahora en 2 años ya están saliendo aguas dulces de alrededor del mar. Como que el Señor va a sanar esas aguas. Él dice que ese río saldrá y sanará a las naciones. Entonces eso para mí fue impactante, porque estoy viendo unas profecías que se están cumpliendo. Y si se está cumpliendo en lo natural, se cumple en nosotros, en lo espiritual. Y cuando el guía nos dijo qué les impactó aquí del viaje a mí sinceramente, bueno, estuve en Belén, que nunca había ido a Belén, me encantó ir a Belén, a ver el monte de las tentaciones, donde Jesús fue ahí al monte ese, pero no habíamos podido ir porque Belén es palestino. Belén pertenece a los palestinos, a los árabes. Entonces, allí no se puede salir fácil, o sea, hay que pasar por una posta de policía para poder entrar. Y para salir ellos tienen que tener una identificación y un permiso, como saliendo aquí de México, igual. Porque ellos tratan de que no entren terroristas a Jerusalén. Y solamente está a 6 kilómetros de Jerusalén. Saliendo de Belén ya estás en Jerusalén. Por eso ellos iban caminando a Jerusalén. ¿Ves? Bien cerquita. Pero me impactó también allí lo que, pues la sencillez de esa gente. A pesar de que eran palestinos, a pesar de que solamente hay 1% de cristianos allí. Hay muy pocos cristianos en Belén. Pero vi el pozo de David. Ahí está el pozo de David, ese pozo que David dijo, ¿quién me diera que yo tomara un poco del agua del pozo de Belén? Y fue uno de sus valientes, y ahí a riesgo de ser pues matado, buscó un poquito de agua para llevarle al rey David. Y cuando el rey David cogió y le dijo, ¿dónde sacaste esta agua? Del pozo de Belén, donde tú me dijiste. Pero ¿cómo te arriesgaste para ir a buscar? Es que tú dijiste eso y yo quería pues complacerte. Dice, no,
yo no puedo tomar en riesgo la vida tuya por darme un gusto. Y derramó el agua. Así era David, derramó el agua y dice, yo no puedo tomar esta agua sabiendo el riesgo que tú tuviste. Bueno, pasamos, ahí está todavía el pozo. Y son cosas que te impactan porque son cosas que ocurrieron, pero son cosas que te llevan a una realidad. Wow, Señor, eso está todavía ahí, todavía se ha permitido, ¿verdad?, estar ahí. Y el Señor nos concedió la bendición en Belén, de que el guía que nos tocó en Belén, porque el guía judío no puede entrar en Belén porque es palestino, era cristiano y era colombiano y era de allí, de Belén. Su familia, todos son de Belén, pero él nació en Colombia y habla perfecto español. Pero cuando el muchacho entró, que nos saludó, sentimos que ese muchacho había algo diferente y efectivamente era cristiano. Era cristiano, y si aquí solamente somos, creo que 1 o 2% de cristianos en todo Belén. Y bueno, aquí estamos. Y entonces él estaba pasando una situación, su niño de 3 años lo habían operado de un tumor en el cerebro, y aprovechamos para entonces orar con él allí, bien hermoso. Nos impactó realmente el poder estar allí en ese lugar donde el pastoreo, donde están los pastores, donde están las cuevas de los pastores, donde se quedan allí. Y oramos por el muchacho, le dijimos, cuando estemos en la iglesia vamos a estar orando por él. Por este niño se llama Nicolás. Dice, lo están atendiendo en Tel Aviv. No importa que sean palestinos, en el hospital de Israel, ahí atienden a todos, árabe, no árabe, a cualquiera, a mí. cuando fui aquella vez, también. O sea que vemos la forma en que ellos se conducen y decimos, wow, Señor, es un ejemplo también para nosotros que nos ha tocado vivir este tiempo. Es un tiempo de mucha similitud nosotros con ese pueblo. Cuando fuimos a Jericó, nunca había ido a Jericó, que es la ciudad más antigua que hay. Ahí sí que no les recomiendo, está muy feo. También es palestino, pero muy sucio. No me gustó nada, la verdad. Me impactó de ver cómo es Jerusalén, cómo es todo lo que es Galilea, todo eso es limpísimo, todo en orden perfecto, las calles, pero aquello había basura donde quiera. Y sí, me dolió ver eso. Yo dije, ¿cómo es posible que vivan así en esa situación? Pero viven, tienen casas y todo. Y vimos ahí los sicómoros donde se subió Zaqueo en Jericó, ¿recuerdan? Ahí está, pues está hay muchos sicómoros, allí ese tipo de árboles, allí todavía hay. Ellos viven a la usanza de hace miles de años allá, pero no, tienen carro, celular y todo. No crean que van a ver. Ellos viven ya bien moderno. Pudimos ver los beduinos, los que viven en el campo, ahí tienen sus dromedarios, tienen sus ovejitas, tempranito salen a pastorear las ovejitas, pero ellos tienen celular, televisión, tienen de todo. Aunque sus casas son así como los que en México le llaman jacales. Así, son bien rústicas, bien rústicas, bien rústicas. Pero ellos tienen de todo. Dicen, no, ellos tienen televisión, tienen internet, tienen de todo, viven de lo más bien, pero siguen a la usanza de antes, pero teniendo lo moderno. Así que ahí están todavía. Ahora, yo digo, bueno, así como nosotros vimos cosas allí que nos motivaron mucho cuando fuimos al monte donde Jesús querían despeñarlo. Ahí, yo nunca habíamos ido allí. Vimos la puesta de sol hermosa en aquel monte, pues en Nazaret, en esa zona de allí. Todo está rústico, toda esa zona está rústica, pero todo muy limpio y muy ordenado. Y todas esas cosas te transportan, y Pablo decía, yo tuve la experiencia de sentir que Jesús estaba caminando otra vez ahí en nosotros, porque Él está en nosotros. Y volver a caminar ahí es como si caminara Él. Él tuvo esa experiencia, después les va a decir, pero Él se impactó mucho en todo eso. Y todo esto que nosotros lo vivimos, pues yo doy gracias al Señor porque estamos viendo que así como el Señor está restaurando la condición de un pueblo que fue nómada, podemos decir nómada, solamente lo que tenía eran los rollos de la ley, donde quiera que iban llevaban los rollos de la ley. Mas sin embargo el Señor los ha hecho un pueblo tan próspero. Ahora encontraron, todas las casas tienen electricidad térmica, o sea que de solar, es obligatorio para tener eso, porque ellos no tienen fuente de energía.
Entonces ellos tienen que tener la energía, buscarla del sol. Y nosotros la estamos buscando del sol también. Todas las casas están preparadas para esa energía, para tomar del sol y poder, como es desierto, es fácil, ¿ves? Y todas tienen tanques de agua, y los tanques de agua de los árabes negros. Tú sabes las casas de los árabes cómo son, tienen unos tanques negros de agua. Dice, ¿ustedes esos tanques negros? Son árabes. O sea que se diferencia en algo. Muy interesante, eso está muy interesante porque eso no nos dimos cuenta la otra vez, pero ahora sí nos dimos cuenta. En todo lo que vimos también encontraron gas natural, o sea, en el mar. Ellos estaban buscando una fuente de energía porque ellos necesitan una fuente de energía y están muy felices que encontraron ese gas. Y ahí tienen operando máquinas y cuantas cosas para poder desarrollar eso. Y esto es algo que ellos necesitaban porque no hay petróleo allí. O sea, tienen que traerlo. ¿Saben cuánto vale el galón de gasolina? $7. Un galón de gasolina. Pero ahí hay carros Citroën, tienen carros muy buenos. Nosotros nos movimos en Mercedes-Benz todo el tiempo. Unos voces comodísimos Mercedes-Benz y también unos más chicos Mercedes-Benz. Parece que le sale más barato, no sé. Pero bueno, pero eso es lo que estábamos nosotros mirando allí. Si vamos a ver, es exportadora número 1 de diamantes en el mundo. Ellos traen el diamante de África, bruto, porque los africanos, bueno, no tienen la técnica de cómo preparar esos diamantes. Entonces ellos allí los pulen, los preparan, y ¿saben quiénes son? Unos viejitos, ahí tú los ves ahí chiquititos, y porque ellos tienen la técnica de cómo hacerlo. Entonces ellos exportan los diamantes, exportadora número 1 de diamantes en el mundo. Tiene la técnica, el secreto, el misterio de poder hacerlo para que valga más, o no sé, dice, depende de los precios, los cortes que tenga, el precio que va a tener. Y a través de eso, pues ellos tienen pues un montón de gente que sabe trabajar en el diamante. Y así, hermano, vimos todas estas cosas y nosotros lo estamos aplicando a nuestra vida. Las riquezas están en nosotros. Toda esa riqueza, toda esa sabiduría. Si Dios se lo dio en lo natural a ellos, somos el mismo árbol. Nosotros estamos injertados en ese mismo tronco para que nosotros se desarrolle la vida que el Señor quiere. Y en ellos se va a desarrollar. Nosotros vimos allí que ellos no tienen miedo. ¿Saben por qué ellos vencen en la guerra? No tienen miedo. Tú quieres vencer en las batallas y en los problemas y todo. No tengas miedo. No tienen miedo. Eso es una de las cosas que nos decía el guía. Mira los rostros, a ver si ves miedo en los rostros. No, como si nada. En los soldados, todos son jovencitos y jovencitas. No hay miedo. No hay temor, porque ellos saben quién les está apoyando. Hashem, el Dios de Israel. Y oímos muchos testimonios tremendos que nosotros, bueno, pues nosotros aquí hemos compartido testimonio de cómo el Señor ha intervenido en situaciones nuestras, ¿verdad? Nosotros tenemos testimonio de eso, cómo el Señor ha intervenido en situaciones en las cuales nosotros nos veíamos encerrados. Señor, ¿qué hacemos, Padre? Solamente tú. Y de buenas a primeras el Señor despeja nuestra tiniebla y todas las cosas se resuelven. Bueno, así mismo pasó. Ellos tiraron un misil, uno de los misiles que tiraron, lo tiraron hacia un mall. Hay unos malls espectaculares allí, preciosos. El aeropuerto, no hay uno aquí que yo he visto que sea como ese. Tiene hasta una fuente de agua en medio, cuartos de juegos para los niños, cosas que aquí yo no he visto eso. Yo tomé película porque no lo podía creer. Precioso. Pero dice que tiraron un misil hacia un mall y no dio tiempo al Iron Dome, que es lo que tumbaba ese misil para que no cayera, pero dice que vino un viento fuerte y tumbó el misil al mar. Y ellos le dieron la gloria al Dios de ellos. Dijeron, Dios de Israel, tú estás por nosotros, tú peleas con nosotros. Y esos testimonios ellos los dan con un gozo tremendo porque ellos no se sienten solos. Y eso a mí me proyecta de que yo no me siento solo, que el Señor tiene pues cuidado de nosotros, como encontramos nosotros aquí en todas las epístolas, en los evangelios, cuando el Señor dice, yo no os dejaré huérfanos, siempre estaré con vosotros, no les voy a dejar huérfanos. Pero a veces el Señor nos tiene que dar 40,000 señales para estar seguros nosotros que no nos va a dejar solos. ¿Verdad?
¿Por qué? Porque a veces somos tercos, porque pensamos que nosotros podemos hacerlo por nuestra fuerza y no. El Señor, pues hermano, a mí me enseñó mucho de lo que ellos están, pues le creen a Dios. Ellos le creen a Dios. Estando en el Muro de los Lamentos, empezó la lluvia. Tremenda lluvia. Pero teníamos que decir gracias, Padre, por la lluvia, porque no podíamos quejarnos, no podíamos quejar, porque dice, no, la lluvia es una bendición, no, aquí, cuando llueve nosotros estamos contentos, no nos importa, y ahí andaba un árabe vendiendo sombrilla, tuvo que comprar una sombrilla. Donde quiera salió un árabe vendiendo algo así para el momento preciso. Primero estaba vendiendo una cosa, empieza la lluvia, al momento vino con sombrilla, digo, ¿dónde tenía el árabe toda esta sombrilla? Porque ellos viven para ver qué negocio sacan. ¿Sí? Inmediatamente, ¿no? Ya tenía yo una y otra para Pablo, pues tuve que comprar una sombrilla, ¿no? Porque empezó la lluvia y había mucho frío, bastante frío. Allí en el Muro de los Lamentos no pudimos ver el bar mitzvah, pero Pablo sí. Los varones se metieron en un salón, pero las mujeres no pueden estar con los hombres. Entonces nosotros nos tuvimos que quedar afuera viendo, bueno, pues nos fuimos al Muro de los Lamentos ahí a orar y todo, tú sabes, con todos los demás, con la sombrilla, allí. Pero Pablo dice, tremendo, como esos niños van contentos porque ya van a ser adultos, 12 años. Y hay niños que a los 11 años ya le empieza a salir el bigotico y ya puede hacer el bar mitzvah, porque lo consideran adulto. Y ya pasa con los hombres y tiene voz y voto con los hombres. Y es un adulto más y tiene solamente 11 años o 12 años. Qué tremendo, ¿verdad? Y él vio como esos muchachitos estaban emocionados porque ya al fin ya van a tener el manto de oración y la filacteria y ya ellos podían ser parte del grupo de hombres. Dice, verdaderamente están preparados para, ya conocen de Dios. Les enseñan de Dios desde que nacen esos niños. El Shabbat, bueno, perdonen que hoy yo sé que no compartí tanto sobre esto, pero bueno, el Shabbat nos tocó allí, el sábado. Cuando llegamos el sábado al hotel, no había carro, todo tranquilo. Un montón de niños juditos ahí en el salón, ahí jugando, corriendo con las bicicleticas y todo. Y ¿esto qué cosa es? Ah, no, es que los padres vienen a pasar el Shabbat aquí en Jerusalén. Y aquí vienen, y ellos andan por ahí arriba y los niños están aquí. Digo, pero no les da miedo. Aquí no secuestran niños. Aquí los niños pueden jugar. Aquí no hay ese temor. Ustedes tienen temor de allá. Olvídense de allá. Aquí no hay temor por los niños. Ahí estaban los niños jugando con eso. Y no veía yo adultos. Puros niños. Los elevadores, como no pueden ellos hacer así, apretar para decir qué piso, para en cada piso. Sin que tú tengas que apretar nada. Porque ellos no pueden hacer nada. Entonces imagínate, el elevador era el número 1. El 2, estábamos en el piso 7, imagínate, el 3, el 4. Solamente había un elevador, eran 4, que tú podías apretarlo porque eso era para los turistas, pero a veces estaba lleno. Y esos otros paraban en cada piso, para ellos no tener ni siquiera que poner el dedo en el botoncito. Son cosas que nosotros pues no estamos muy familiarizados con eso, pero también te enseña que ellos ocupan el tiempo total para ese tiempo estar con la familia y buscar de Dios. Y leer la Torá, leer la palabra, meditar con ellos desde el viernes que se cae el sol, que se baja el sol, hasta el sábado. O sea que empieza el viernes, ya desde el viernes ya empiezan ellos con todo eso. Y ellos tienen, y ya cuando termina se abren las tiendas y tremenda fiesta y se acabó el mundo, hasta tardísimo. Porque para ellos ya terminó el fin de semana. Entonces el domingo ya empieza la escuela, el domingo es como decir el lunes para nosotros. El tráfico, la escuela, todo eso. Entonces es un cambio muy duro, ¿verdad? Porque tú estás acostumbrado a que el domingo todo esté tranquilo. No, allí el domingo es un día de trabajo. Pues la forma en que ellos han desarrollado eso. Pero bueno, todas estas cosas que nos impactaron a nosotros es siempre viendo la parte nuestra, la parte como el Señor está tratando con nosotros, como el fruto del Espíritu en nosotros se tiene que desarrollar, así como ese fruto se ha desarrollado en aquel desierto. Aunque tú digas, yo no tengo capacidad, Señor, ayúdame, porque no tengo capacidad para que se desarrolle en mí el amor, la misericordia, el perdón, Señor, yo no puedo. Piensa que hay un pueblo que no pudo hacer eso,
pero le creyó a las Escrituras y lo hicieron. Y nosotros tenemos más que eso. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a poder completar lo que Dios quiere que sea completado. Eso es lo que realmente a mí me ministró el poder ir allí. Ellos me dicen, pon tu bolsa ahí, que esa bolsa nadie la va a coger. Y efectivamente lo vimos allí, el guía dice, mira, ahí está mi backpack, ahí está. Tengo bastante dinero ahí porque él trabaja en la agencia de viaje. Ahí nadie va a coger eso, porque tiene un respeto muy grande por las cosas. Y todos nosotros con la cartera aquí. No, sí, es verdad, porque es que nosotros venimos de un lugar inseguro. Y yo aquí, y con el pie, no, porque uno no sabe, ahí viene gente, habían chinos, habían de Nigeria, habían de no sé cuántos turistas de no sé cuántos lugares, con mañas malas y buenas, sabe Dios qué, yo no sé. Y ya uno viene ya maleado, ¿no? Que todo el mundo es malo. Pero yo no importa. Y eso es algo que realmente, pues, a mí me gustó mucho y yo le doy gracias, Señor, que nos dio esta oportunidad de pasar esta experiencia, que la otra vez pasé parte de esa experiencia, pero ahora yo completé cuando vi esas aguas saliendo del Mar Muerto, alrededor del Mar Muerto, cómo está surgiendo esas aguas dulces. Eso a mí, yo dije, ya la cosa está cerca, hermano, la cosa está cerca, porque esto está hablando de la profecía de los últimos tiempos. Así como estamos mirando en lo natural, así lo vemos en lo espiritual. Así como cuando Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, porque Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora nosotros estamos entendiendo en lo espiritual que el Señor está trabajando en nosotros y vamos a ponernos en fila. O sea, vamos a echarle ganas, como dicen aquí. Vamos a echarle ganas y decir, Señor, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? Claro que sí podemos, a pesar de que somos gentiles, somos venidos de otro tipo de enseñanza o otro conocimiento, pero nos has abierto el entendimiento para conocer todas estas cosas. Todo esto que el Señor nos está trayendo, hermano, está enriqueciendo nuestra vida espiritual. Nunca me dio a mí por ir a Israel. Yo dije, si nosotros somos el Israel espiritual, ¿qué voy a hacer yo allí? Pero el Señor me permitió y que no me costara nada el poder ir. Y doy gracias a Dios por eso. Mi hermana llevó un grupo muy grande de Miami y con eso cubrió los gastos de nosotros. Y yo doy gracias, Señor, porque Él es el proveedor. Porque de otra forma yo no hubiera podido ir. Y doy gracias, Señor, por lo que Él nos quiso enseñar o quiso enriquecer nuestra vida a través de ese viaje. Y no sé si Pablo quiera decir algo. ¿A Pablo? 5 minutos. Pues 10 minutos. Quizás 15, pero no más. Allá tuvimos los bautizos en Jordán. Jorge Barceló y otro pastor que fue, Pablo fue que compartió. Entonces ellos fueron los que bautizaron. Yo era el senior pastor. Como era el senior pastor, se salvó de la zambullida. No quise, porque la gente joven hay que darle chance. Sí, gracias a Dios. Ustedes saben que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí conocemos que no es en realidad el lugar físico para nosotros lo que nos limita para adorar a Dios. O sea que Jesús enseñó bien claro, como dice capítulo 4 del libro de Juan, cuando se encontró con aquella señora samaritana, Jesús dijo que de ahora es el tiempo, viene el tiempo donde nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad, y no es necesario que sea un lugar físico, porque dice, y ya es, dijo Jesús, que una de las enseñanzas básicas que el Señor mostró, dio a aquellas personas que estaban alrededor de ella y que también quedaron escritas, como por ejemplo en Juan y otros evangelios, es precisamente que Él vino a abrir la dimensión del Espíritu. Y en esa dimensión del Espíritu es donde nosotros no tenemos la libertad. Por eso tenemos libertad de ser hijos de Dios. O sea que no necesitamos un templo grande o chico. Nosotros somos el templo. Y bueno, pues esto es un conocimiento que yo tengo de siempre. Entonces el ir a Israel, pues no estaba basándose en que yo iba a encontrar ahí algo que yo necesitaba, porque al contrario, cuando hice la lista de los lugares que he podido ir a
algunos asuntos de la iglesia, son como 9, vaya, son. Y realmente fuimos allí y el Señor iba con nosotros. Fuimos a Venezuela, el Señor iba con nosotros, a Bolivia, el Señor iba con nosotros. Y claro, fuimos a todos los lugares, a todos los pueblos y dentro de cada nación, en distintos pueblos y demás, con el mismo propósito como hicimos con México desde que llegamos acá y todo, pensando en lo mismo siempre, que íbamos y el Señor iba con nosotros. Pero ahora fue un poquito diferente, porque no es que el Señor fuera conmigo, sino que yo iba con el Señor, es la diferencia. Entonces, despertar a esa realidad, pues simplemente en el momento oportuno, en el monte de las bienaventuranzas, pues allí nos apartamos algunas personas allí por un lado y por el otro, y el Espíritu de Dios me dijo que el Señor estaba pisando esas tierras a través de mis pies. O sea que el Señor Jesucristo había vuelto allí en las personas que, como yo, o como tú, como cualquier persona cristiana, que tuviera el privilegio de entender que es un hijo de Dios, un hermano de Jesucristo, que no hay diferencia entre nosotros, ni tampoco entre Dios y nosotros, esto es entre nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor Jesús y nosotros, y entre tú, cualquiera que sea, en Cristo Jesús. El problema es un problema de conciencia. Pero verdaderamente me sorprendió el Espíritu de Dios, y bueno, y ustedes saben que a mí no, es un poquito difícil llorar, ¿no? Pero ahí estaba yo tratando de que no vieran las lágrimas, porque realmente eso ha cambiado mi perspectiva de todo, y he aprendido que la restauración de todas las cosas tiene que ver, y está incluido, el que el Señor regrese. Siempre decimos que la venida del Señor Jesús es en cada uno de sus hijos, pero la venida del Señor Jesús, yo no tenía el dato de que Él tenía también que caminar allí en los lugares que Él caminó. Y así que todos aquellos lugares que yo caminé allí y que eran históricos, son históricos en cuanto a que nos conectan completamente con el 2000 años atrás, por ejemplo, pues en todos esos lugares, ni tú ni yo, si estuviéramos ahora allí, estaríamos nosotros, el Señor con nosotros, sino nosotros con el Señor. Esto es, sería el Señor a través de nuestros pies que pisara aquel lugar. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y vernos caminando en aquellos lugares en que Él también caminó, y realmente yo no tenía conciencia de que era tan largo lo que Él caminó. Realmente, no sé, solamente saber desde Galilea hasta el Monte Hermón, pues es un largo tramo, en voz se lleva más de 1 hora. Entonces imagínense que hasta ahí fueron los discípulos, y bueno, y cada uno de los lugares en que realmente aparecen escritos, o sea que en la escritura aparecen en el Nuevo Testamento, cada uno de esos lugares está lleno de símbolos y lleno de un entendimiento a través del Espíritu de Dios. No es lo mismo ir allí a turistear que ir allí a ser ministrado por el Espíritu de Dios y encontrar que realmente tiene sentido cada uno de los símbolos que hay. Pero luego viene entonces a mi mente tantos y tantos hijos de Dios, cristianos, hermanos nuestros, inclusive hermanos nuestros judíos, que realmente no tienen conciencia de lo que el Señor ha hecho, y lo hizo a través de su justicia, a través de su sacrificio, a través de ser la dádiva de Dios, de ser para que nosotros seamos carne de su carne y hueso de su hueso. Pero hueso de su hueso y carne de su carne no quiere decir que nosotros seamos aparte. Vivimos ahorita en el tiempo de restauración de todas las cosas, el tiempo donde la dualidad es una cosa bien marcada. Y esa dualidad pues está en un conflicto completamente con lo que es el nuevo hombre, la nueva criatura que Dios hace, que Dios ha hecho, que Dios mostró a través de la persona de Jesús. Nosotros nos imaginamos lo que es ser un hijo de Dios, pero cuando nos juntamos al Señor, cuando nos rendimos a Él, por las causas que sean,
pues la cosa es distinta, es fácil. Es fácil porque es el vivir lo que es una persona en el diseño que Dios le agrada, el diseño del Hijo. Y esa unión con el Padre y con el Hijo es una realidad que nosotros leemos todos los días y que se manifiesta en cada uno de los problemas y las necesidades que tenemos. Si actuamos como nosotros mismos, ¿ves? Como pues, si actuamos como nosotros mismos, con la mentalidad, con la cultura, con una serie de pensamientos, pues simplemente nos perdemos lo más importante. Pero todas estas cosas el Señor las ha permitido para que lleguemos a este tiempo. Muchas iglesias en Cristo Jesús, las iglesias cristianas en Estados Unidos y en el mundo entero, no saben que estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas, porque piensan que la iglesia es para simplemente la gente o sean sanadas o reciban a Jesucristo para no irse al infierno. Pero la iglesia no tiene ese, no es el fundamento que lo que fundó Jesucristo. Su iglesia no es así. Entonces realmente hemos caminado 2000 años que el Señor ha permitido esto. Son 2 días. Este tercer día en que estamos viviendo, pues el Señor Jesucristo pues está restaurando a través de un mensaje claro, un mensaje que nos da a nosotros la gran oportunidad de ver la obra terminada, la culminación de su obra. Y esto no solamente como personas, sino también en los pueblos, en las naciones. Todos los pueblos y las naciones nuestras, de donde venimos nosotros, donde hemos venido, pues también van a tener la visitación. Y no es lo mismo que yo vaya, digamos, a Colombia para visitar y conocer Colombia, que he visto muchas cosas maravillosas, igual que Venezuela y otros países. No es lo mismo que yo vaya, ¿ve? Y que invite al Señor que vaya conmigo, a que el Señor quiera ir y yo esté en sus pasos. Hace en estas semanas que, estos meses pasados, tuvimos aquí en las enseñanzas el ver un libro que es un libro de una novela de 1800 y tanto, de americana, de una iglesia presbiteriana, una iglesia protestante, cuando aquello no había iglesias con nombre sin denominación, sino que eran iglesias o católicas o protestantes. Y vimos que el libro trató de lo que es la vida y el autor estaba a través de lo que estaba pasando, de un hombre que vino a la iglesia y etcétera, etcétera, pues lo que enfatizaba ese libro es que todos los que participaron de la iglesia y de los problemas de entonces que todos tendrían que darse una pregunta o hacerse una pregunta ellos mismos a la hora de actuar en las cosas que tenían que se les encontraba en su vida normal, comer, tener relaciones con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces que todos llegaron a la conclusión o todos llegaron a un acuerdo que iban a preguntar ¿qué haría Jesús en este momento, en esta situación? Y entonces ahí viene la trama de que la persona que tenía que poner las noticias en un periódico, otras personas que era fácil engañar, y en fin, todas las personas que tenían enemistad con otras personas, y todo se relaciona. El libro es muy bonito, es un libro que yo conocí desde hace muchos años, y ahora lo busqué y participé, hice partícipe a otros hermanos acerca de que nos preguntáramos, y lo hicimos por 1 o 2 semanas, ¿se recuerdan? Algunos de ustedes no saben porque no vienen en la noche, ¿no? No es reproche, pero es que no tenemos tiempo para, o sea que la necesidad que tenemos es tan grande que podríamos estar el día entero, del domingo o el sábado, pero como somos, la necesidad somos nosotros mismos, pues nosotros mismos también decidimos, y no podemos decidir si no hay un hambre en nuestra vida. ¿Ves? El hambre es para que poder nosotros comer, como dijo Jesús, y de eso hemos estado hablando. Realmente, pues, en sus pasos no es otra cosa que la realidad en situaciones diferentes, de preguntarnos a nosotros y de encontrar que realmente lo que haría Jesús, Él por su Santo Espíritu lo revela.
O sea, siempre vamos a tener una dualidad hasta que seamos completamente hijos de Dios en experiencia. Pero es que esto es para eso es la iglesia, para edificación, para consolación, para eso es la profecía, para edificación, para eso venimos a la iglesia. ¿Saben por qué las iglesias están muy llenas? Porque van a recibir, les endulzan el oído en la prosperidad y en todas las cosas. Pero cuando nosotros somos honestos, por la razón de que Dios ha sido honesto con nosotros y nos ha dado la revelación de que estamos en el tiempo de trompeta, tiempo de restauración de todas las cosas, entonces imagínense, lo que nos preocupa es restaurar el trono de Dios en nuestro corazón. En la historia de Israel, pues vimos la destrucción la primera destrucción cuando Herodes hizo o sea, antes de Herodes hacerlo, cuando se destruyó el templo la primera vez, el templo de Salomón, después entonces vino la restauración y vimos que lo primero en toda restauración es restaurar el altar. Cuando estudiamos la Apocalipsis dice, se me dio una vara de medir, y se mide el templo y los que adoran en él, mide el altar. No mida los atrios, son dados a los gentiles, no midas la ciudad para allá. Entonces nosotros vimos que realmente es algo tan personal, pero tan colectivo, que realmente lo que está pasando en tu vida no es para ti solo. Y si te encuentras en este día con ese gran amor en tu corazón, podrás ver que realmente, y lo que decía Tere, hemos sido injertados en esa fe. La fe es el tronco. Los judíos perdieron esa fe, no vieron por causa del plan que tuvo Dios o ha tenido Dios para con ellos. Y para que tuvo que haber un endurecimiento para que nosotros pudiéramos entrar. Porque si no, todas las promesas son para un solo pueblo. Pero de ambos pueblos se hizo un hombre. Nuestra fe es una persona, es un hombre. Nuestra fe no se hizo para que muriéramos todos en la esperanza de ser llevados al cielo. La fe nuestra fue dada como la virtud de la resurrección y la vida de una nueva persona que en el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, comparten este día en un templo, que somos nosotros el templo, y en un asiento de misericordia, un lugar santísimo, un trono que tiene que ser restaurado. Si es la restauración de todas las cosas, tenemos que empezar por la primera, y la primera es restaurar nuestra adoración con Dios. El Señor Jesucristo le dijo, le repito a la samaritana, no es en este monte, ni es en Samaria, ni es en Jerusalén. Si yo no tengo que ir al templo de Jerusalén a adorar, puedo ir a adorar, puedo ir a Samaria a adorar, pero en espíritu y en verdad. El lugar físico no me puede a mí restringir de una libertad y una realidad que Dios abrió en el misterio grande de ser hijos de Dios. Y eso es lo que perseguimos. Realmente, bueno, hay muchas más cosas, pero lo voy a dejar un ratito para después. Pero realmente estamos agradecidos porque Dios es soberano y en su soberanía pues nos enseña y se comunica con nosotros en aquello que nosotros necesitamos. Yo lo necesitaba, porque cuando yo no me enseñaba mi sacerdote católico, ni sabía que habían otras personas que eran de otros sacerdocios no católicos, el Espíritu de Dios hablaba conmigo y me decía que yo era otro Cristo, y yo no entendía eso, pero yo lo creía y lo tenía en secreto. Ese era mi secreto. Ahora el secreto es una realidad, porque lo entiendo. Fue una realidad en el pasado y el Señor me llevó a que pudiera conectarme con el pasado. ¿Para qué? Para que lo que fue ya es, y lo que será ya es también. O sea, lo que es ahora fue antes. Nosotros tenemos eternidad en nuestro corazón y cada día la desperdiciamos en
el Black Friday, ¿sí? En el Viernes Negro. Y no, está bien, tenemos libertad para hacerlo. Usted tiene libertad para hacer todo. Pero perdemos muchas oportunidades, sobre todo aquella que nos brinda el Espíritu de Dios, de escucharlo. A oír a Dios es más importante, porque lo que nosotros oímos, vemos. Y si vemos bien, estoy seguro que tenemos buena luz y buena vida. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de emprender, no solamente aquí en la iglesia, sino en la calle, en Israel, en Jerusalén, donde quiera, porque el mundo es tuyo y el reino viene, Señor, y Dios sabemos que viene, pero viene en los corazones de gente como mis hermanos que están aquí delante de mí, gente sencilla y gente también que tienen algunas responsabilidades grandes. Todos serán rendidos a ti. Y así como dice Apocalipsis, que tiran sus coronas los ancianos y se humillan delante de ti, nosotros en esta mañana, en esta tarde, estamos reconociéndote como el Rey y el Señor de la humanidad. Ahí tiene sentido Israel, tiene sentido nuestra vida, y tenemos gracias y te damos gracias una vez más por aquella oportunidad de participar de tu persona, no aquí afuera, no en enseñanzas, no en doctrina, sino en el valor de una vida que es eterna. Y te damos gracias porque tú eres nuestra resurrección y tú eres nuestra vida. Y te damos gracias por habernos invitado a tu reino y por también revelarte a nuestros corazones. Por ello te adoramos en este día y te bendecimos una vez más en Cristo Jesús. Amén, Señor.